Somos el Sistema Lilith y sean bienvenidos a nuestro podcast TID y Nosotres, un espacio seguro para hablar de nuestra vida cotidiana como sistemas, en donde compartiremos nuestras experiencias. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí Ivanka para contarles nuestra propia experiencia. Nos dimos cuenta de que teníamos el trastorno en la universidad. Íbamos a mudarnos de nuevo a la casa donde sucedió todo lo que nos había sucedido y aparentemente no nos sentíamos listas. Comenzaron a venir muchos malos recuerdos a nosotras y nos disociamos durante 3 días. Sentíamos que todo era un sueño y no nos sentíamos muy bien. Notábamos que estábamos actuando diferente, o más bien yo, Ivanka, me di cuenta de que todo estaba diferente. Puesto que soy un alter shell, pude notarlo todo. Y como mis síntomas no eran normales, me puse a buscar exhaustivamente en internet hasta que di con el TID. Cuando leí sobre eso de las voces que siempre había escuchado, se intensificaron. Eran voces dentro de mi cabeza. Encontramos a Lone Soul System, vimos todos sus videos y hablamos con nuestra pareja al respecto. Fue entonces que decidimos decirle a nuestro terapeuta, específicamente nuestro psiquiatra. Y pues este fue muy grosero, lo cual nos hizo sentir impotentes. Acto seguido, llamamos a nuestra psicóloga, que fue pues más tolerante con nuestra situación. Yo no dejé de investigar y estaba casi segura de que tenía TID, porque eso explicaba cómo nos sentíamos a lo largo de nuestra vida. Y yo quería respuestas, así que me decidí a que mis terapeutas me ayudaran a descubrir si es que lo tenía o no. Fue un largo camino. Ya tenía en ese entonces 3 años en terapia y como no me habían validado, sentí que me trataban de paranoica y loca, así que decidí cambiarme de terapeutas. Al principio mi mamá no estaba de acuerdo de que nos cambiáramos de terapeutas, pero lo sentí necesario y no desistí. Logré encontrar a los terapeutas adecuados con el paso del tiempo. Ya aceptando que quizá tenía TID, empecé a entablar diálogo con estas voces. Me senté en mi cuarto y hablé a mis adentros diciendo: si es que hay alters ahí, quiero que sepan que quiero conocerles y entenderles. Pueden salir al frente si necesitan, son bienvenidos y jamás les juzgaré. De verdad quiero entenderles, así que por favor hablen conmigo. Gracias. Obtuve respuesta de una niña llamada Lulu. Ella estaba muy feliz de que la escuchara y me decía que jugáramos. Hablé con mi pareja y este habló con ella. Así fue como empezó una larga travesía y pues a los días salió Beth. Aunque no fue algo placentero para ella, logramos hacer que saliera más libremente. Nuestra pareja nos respetó y validó, pues él sabía de nosotras porque podía notar lo diferentes que éramos, y esto solo dio explicación a nuestros cambios de parecer, nuestros gustos, comportamientos, todo. Sinceramente se sintió como libertad el poder dejar de retener esas actitudes tan distintas a mí. Se cayeron las cadenas que nos aprisionaban y pues sí dio miedo al principio, pero eventualmente todo se acomodó. Aquí Beth, y este es mi pequeño testimonio como alter. Yo siempre supe que estaba ahí. Constantemente hablaba con Ivanka desde la infancia y pues antes, como ya había mencionado en capítulos pasados del podcast, yo era persecutora. Tenía sentimientos de desprecio hacia Ivanka y siempre la traté mal. Nunca me escuchaba y nunca hacía lo que yo le decía. Nunca se defendía. Entonces crecí con resentimiento, pero ahora que voy a terapia, pues todo está bien. Mi consejo para los sistemas es que escuchen a sus persecutores. Traten de entenderles. A mí me ayudó, o sea, no digo que fue fácil. Fue bien difícil. Lloré, casi grité. Fueron momentos con mucha presión. Y tuve a nuestra pareja ahí para escucharme y para, pues, hacerme razonar. Y fue eso lo que provocó que yo dejara de ser persecutora. Una vez que Ivanka me dejó ser yo misma y una vez que tuve a alguien que sí me aceptara, me sentí más libre y pues todo cambió.
yo vi que lo diferente, lo que hace la diferencia es que te escuchen y te validen, que no te hagan el feo y que te acepten así como eres. Eso es clave. No va a ser fácil y puede traer pues situaciones no muy agradables, pero una vez que pasan, todo se vuelve mejor. Así que neta, les aconsejo que dejen hablar a sus persecutores y pues que los escuchen. Bueno, no digo tanto a los persecutores, pero sí a los alter problemáticos. Siempre tienen algo que decir, ellos sufrieron algo y quieren que los escuchen. Aunque no va a ser fácil, eso va a mejorar mucho las cosas. Escuchen y validen. Traten de hacer eso y todo va a mejorar, se los prometo. Hola, aquí Eli y vengo a contar mi testimonio como alter. Yo me descubrí un poco diferente a Beth y a Ivanka. Siempre trabajé muy apegada a Ivanka y éramos tan parecidas que pensábamos que éramos la misma persona, pero claramente Ivanka notaba que sus deseos y sus sentimientos eran diferentes a los que yo tenía. Obviamente que como no sabíamos que éramos sistema, pues Ivanka ignoraba sus deseos, o más bien los míos, y hacía lo que tenía que hacer, siempre muy responsable. Y dependiendo de la situación, claro está. Cuando me descubrí a mí misma era alguien tan diferente a quien soy ahora. Ivanka fue insegura y yo no. Yo era tímida, pero ahora no soy tan tímida que digamos. Yo siempre le ayudé a Ivanka a hacer las cosas que ella deseaba y como queríamos casi lo mismo, fue sencillo obligarla a hacer esas cosas. No fue lindo de mi parte obligarla, pero la ayudé mucho y pues tengo mis propios defectos y por desgracia arrastraba a Ivanka en ellos. El caso aquí es que éramos muy parecidas y no fue hasta que sospechamos del TID que Ivanka comenzó a identificarnos, y así me di cuenta de mí, solamente que soy demasiado distinta. Soy como la parte no explorada de Ivanka. Me tenían muy escondida, pues mi participación parecía tan sutil. Ahora les dejaremos aquí las experiencias que algunos sistemas quisieron compartirnos sobre cómo es que ellos se descubrieron como sistemas. Sistema X. Nos enteramos porque después de varios problemas en la escuela, nuestros amigos empezaron a decirnos que había momentos en los que hablaba en masculino y que cambiaba por completo. Eso y que los episodios de amnesia pasaron de ser de pocos minutos a ser de horas, y ahí es cuando empezamos el diario y nos fuimos conociendo. La verdad es que al principio no lo llevábamos muy bien, ya que nos conocimos en una mala época, pero ahora no sé qué haría sin ellos. Nuestro consejo para nuevos sistemas es que sean pacientes y que no intenten adelantar procesos y saberlo todo enseguida, que intenten disfrutar del proceso de conocer a sus compañeros de piso y que aunque al principio pueda resultar aterrador y amenazante, todo será más fácil si confían los unos en los otros. Sistema tribu. Nos dimos cuenta a los 23 años después de un largo recorrido. Primero fuimos diagnosticados con TLP, que más adelante descubrimos comórbido. Pero había muchas cosas que ese diagnóstico aún no lograba responder. Se nos estaba dificultando mucho vincularnos por las amnesias emocionales y a mí como host también me costaba entender lo que sucedía. Empezó a afectar más notoriamente las áreas de mi vida porque habíamos hecho un gran cambio y nos habíamos independizado. Las relaciones interpersonales, la funcionalidad y el trabajo se volvieron afectados por cosas que no lográbamos explicar. Entonces comenzamos a prestar más atención a través de conversaciones internas, escritos, canciones, y empezamos a investigar siempre acompañados de terapia, afortunadamente, para encontrar respuestas hasta llegar al diagnóstico. Ayuda mucho la información que puedan brindar de la comunidad. De hecho, hemos encontrado muchas personas para nuestra comprensión en sistemas que hablan sobre su experiencia. A los sistemas que se están descubriendo, desde la experiencia personal, podemos decir que los primeros meses pueden ser difíciles porque es mucha información. Es natural que querramos saber de todo,
pero no olviden estar acompañados, darse descansos y hablarlo con alguien, aunque sea una persona. Los grupos de neurodivergencia y la comunidad ayudan mucho. La constancia terapéutica tiene sus frutos en la integración. También sabemos que no es fácil para todos acceder a un terapeuta o conseguir a alguien que los valide, y es un buen momento para crear redes seguras y apoyarnos en ellas. Es un proceso intenso, así que mucha paciencia y amor porque hay alters que de verdad la necesitan. Creo que una de las cosas más difíciles hasta ahora en el proceso de descubrimiento, incluso con diagnóstico, es la negación, el dudar de si realmente somos un sistema. Para ello encontramos un post en Reddit llamado ¿Estoy fingiendo? El ejercicio de pensamiento del sistema de escape para los sistemas que dudan ser reales, con una serie de preguntas para hacernos cuando dudemos de ser reales, que nos fue de mucha utilidad. Sistema Agape. Trigger warning. Mención de alcohol. Mi nombre es Rico y soy el segundo host del Sistema Agape. Nosotros sabemos con certeza que somos un sistema desde hace 3 años. Nuestra host anterior, Liv, siempre vivió pensando que nosotros no éramos más que voces en su cabeza, muchas veces haciéndola hacer cosas que ella no haría. En nuestra juventud, tanto Liv como los chicos que estaban en ese momento creían que era normal que había cosas que olvidaban, que no todos recordaban las mismas cosas y que Liv había perdido más del 50% de sus recuerdos de cuando era niña, así que nunca nos preocupamos mucho por la amnesia. Nuestros padres, y voy a decirlo entre comillas porque no todos nos sentimos hijos, no nos creían muchas cosas de las que les decíamos y no nos prestaban atención, así que decidimos callarnos eso. A los 15 fuimos por primera vez a un psicólogo, no por la amnesia o porque Liv dijera que escuchaba voces, sino que en esa época nuestro padre estaba fanático religioso y creía que teníamos algo malo. En esa época despertó Jano, nuestro persecutor principal, y se imaginarán que hizo muchas cosas que a los ojos de las personas que conocían a Liv les resultó más que extrañas. Nex, que es el primer alter, así que todos le tenemos cierto respeto, le dijo a Liv que le dijera a la psicóloga sobre nosotros, pero al hacerlo ella se burló. Dijo que estábamos grandes para tener amigos imaginarios. Ese día nos sentimos tan mal que Nex decidió que nunca más hablaríamos del tema, que tratáramos de hacer masking y hacernos pasar por la persona que todos creían que éramos. Costó, porque en esa época solo tenían contacto Liv, Jano, Nex y Rey, y había muchos otros alter que terminarían por fusionarse con ellos, pero fueron años de hacer masking y es muy cansado vivir una vida así de vacía, fingiéndose alguien que en realidad no existe. Según lo que recupero de lo que ella contó, cuando nuestro cuerpo tenía al menos 18 años, Liv se dio cuenta que le contaban cosas que había pasado que no las recordaba para nada, cosas que no hacía más de 5 o 6 años y por lo tanto no era una niña. No podía entender cómo no se acordaba. También comenzó a pensar que estaba loca. En su interior pensó que quizás la psicóloga tenía razón y no éramos más que su imaginación. No quería escucharnos y trataba de no dejar el frente para nada. Para ella en ese momento era no dejarse controlar por las voces, y pasó por una etapa de negación total en la que incluso empezó a tomar alcohol para olvidarse de que estábamos ahí. Todas esas cosas le hacían ruido. No entendía por qué todos a su alrededor parecían crecer y ella no, porque seguía teniendo amigos imaginarios. Le costó salir de esa negación. Cuando Liv superó un poco todo esto y se amigó de nuevo con Nex, otra vez volvieron a ser un equipo que hacía masking. Esta vez eran los 4 iniciales y se había sumado Kenji y Line, quienes ayudaron a Liv a dejar de estar en negación, y Neil, que también hizo su parte. Eran 5 los que hasta el momento podían comunicarse entre ellos, ya que Kenji y Line se recluyeron bastante, pero siguieron con el masking hasta que Liv conoció a su novio y éste se dio cuenta de lo que nunca nadie se había dado cuenta, de nuestros cambios de personalidad. Fue él a quien le contaron por primera vez todo, y como él se lo tomó a bien, decidieron mostrarse tal cual eran con él.
Cuando Liv se peleó con este chico fue que los Alter que estábamos de lado y que no habíamos tenido comunicación con el resto hasta ese momento, terminamos tomando el frente. Liv estaba tan mal y depresiva que Nex decidió llevarla a nuestro mundo interno y tenerla ahí con él hasta que su tristeza pasara. Cuando yo tomé su lugar me empecé a preguntar por qué, si Liv era la dueña del cuerpo y de esa vida y nosotros solo éramos voces o productos de su imaginación o partes de ella, ¿por qué ahora ella no estaba y yo estaba ahí? Tanto yo, que había ocupado el lugar de Liv, y Madison, que había ocupado el rol de protector que dejó Nex. Empezamos a tener crisis existenciales. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? ¿Eran reales las memorias que teníamos? ¿Por qué estábamos ahí y para qué? Yo empecé a investigar y llegué al canal del Long Soul System. Recuerdo que lo primero que pensé es que no podíamos tener TID, e iba recuperando cosas que nos pasaban y buscando una explicación de si en el TID pasaba lo que a nosotros. Al final de ese año todo concordaba. Los síntomas, los alters e incluso las cosas malas que habíamos pasado en nuestra infancia y adolescencia. Me metí en un grupo de Facebook de ayuda para sistemas con TID y creí que al fin todo cerraba. Nos pusimos en campaña de conocer al resto del sistema, de tratar de ponernos en contacto con los demás y si había más alter que no conocíamos. Madison convenció a Nex de volver a terapia, de hacer consultas y terminamos dando con un buen psicólogo después de que nuevamente nos trataran de locos, de infantiles y nos invalidaran muchas veces. Creo que nuestro camino a entender qué éramos fue complicado. En ese camino perdimos muchas amistades, nos hicieron mal muchas veces y comunicarnos y trabajar como un equipo nos costó, hasta ahora nos cuesta. Pero siento que sin la ayuda de otros sistemas que a mí en lo personal me hicieron entender tantas cosas que no sabíamos de nosotros mismos, de cómo funcionábamos, de que las cosas que vivíamos y sentíamos no eran de nosotros, no hubiéramos podido llegar a lo que somos hoy. Dimos el paso a dejar de hacer masking. Nuestra familia más cercana sabe acerca del TID y tratan de entenderlo a su manera. Abrirnos nuestra cuenta de Instagram como sistema y no como una persona que ninguno de nosotros es. Porque hasta Liv, que fue la host la mitad de nuestra vida, es otra persona que la que fingimos ser. Es muy liberador poder decir lo que queremos y firmar con tu nombre. Creo que no todos están familiarizados de cuán grande es el deseo de que te reconozcan y cuán reconfortante es cuando al fin pueden separarte del nombre del cuerpo. Es una pequeña victoria. Nos queda mucho todavía por recorrer. Nos queda mucho por entender, mucho con lo que luchar y a qué enfrentarnos, pero creo que si con esta pequeña parte de nuestra experiencia podemos ayudar a otros sistemas no se sientan tan solos y perdidos, ya me hace sentir un poco de satisfacción, porque así como hubo sistemas que fueron literal una luz en nuestro túnel oscuro, queremos ser esa luz para otros. Sistema rosa cromática. Trigger warning. Mención de muerte y temas religiosos. Bueno, el darme cuenta, siendo la host del sistema, por lo que sé soy la única con este rol, fue durante la pandemia, pero sin saberlo me mandaron del colegio a terapia por pensamientos intrusivos. Yo sentía que una mujer me hablaba y me decía esas cosas. En terapia me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada. En la pandemia estuve muy mal ya que a mi casa llegó a vivir durante un tiempo del encierro mi abuela, la cual siempre me ha desestabilizado. Tengo un problema de apego desorganizado con ella. Siempre me decía que me iba a quemar en el infierno y recuerdo que cuando tenía 12 años me dijo que vio a mi abuelo en el hospital y que se iba a morir. En ese momento yo me puse a llorar. No pasó absolutamente nada porque eso era un invento de ella. Después de un tiempo muy estresante para mí, mis papás volvieron a trabajar y mi abuela se fue. Entonces empecé a perder días y horas. Yo me la pasaba llorando, no entraba a clases en línea por tener crisis ansiosas y perdí totalmente la noción del tiempo, pero conocí a Kuro y Otto, empezamos a hablar casi a diario, mínimo unos minutos al día. Yo literalmente sentía que eran dos personas y entre los tres éramos muy diferentes. Los tomé como amigos imaginarios, pero yo no podía controlar nada de lo que hacían y los tres hablábamos literalmente a través del cuerpo. Uno es un adolescente desconfiado como de 16 años y el otro como un viejo sabio.
mientras que yo era una reciente adolescente de 13 o 14 años, que solo estaba llena de miedo y pena. Kuro me hacía desconfiar mucho y Otto me aconsejaba siempre. Sin embargo, después de varios meses dejé de escucharlos y después empezaron las clases. En ese momento volví a dejar de comer, a tener crisis y no querer entrar a clases online. Volvieron a dejarme sola en casa, pero sin Kuro y Otto realmente me sentía sola. Se lo conté a mi psicóloga y dijo que era mi imaginación, que durante las crisis podía ver o escuchar cosas que no hay. En ese momento no le creí y las sesiones duraron los 2 años de pandemia, que eran una cada 1, 2 o 3 meses, por lo cual empecé a buscar una respuesta por mi cuenta. Conocí al Long Soul System y por fin sentía que todo tenía sentido. Se lo comenté a la psicóloga y dijo que no, que casi como máximo tenía estrés postraumático y que todo era porque me sobreinformé, que yo estaba casi imaginando los síntomas. Mi psiquiatra, que extrañamente veía más que mi psicóloga, pensaba que tenía TID. Empecé a juntarme casi a diario con un amigo. Yo perdí horas y días y una de las razones por las que me di cuenta fue porque un amigo un día me trataba de él y le dije que por qué lo hacía, que yo uso pronombres femeninos. Él me dijo que el día anterior yo le había dicho que me sentía mejor así y que firmé un papel, un dibujo, a nombre de Robin. Entonces pensé que tal vez yo era género fluido, pero la pérdida de tiempo y de memoria había algo que no encajaba. Con el tiempo encontré fotos que yo no me había tomado, que tenían una vibra mucho más masculina. Se las mostré a mi psicóloga y ya lo de género fluido lo había descartado completamente, ya que no me sentía de un género y de otro. No era que fluyera mi identidad de género porque yo siempre me identifiqué como mujer, sino que era que me sentía poseída. En esos tiempos eso pensaba. A veces volvía a estar consciente y traía ropa que yo no suelo usar y hasta el pecho vendado. Un día me puse a escribir para tratar de entender lo que me estaba pasando, y hubo un switch muy notorio por mi forma de expresarme, entre esa y la siguiente página. Esta otra persona dijo que yo trataba de entender lo que ellos son, cuando ni siquiera sabía qué soy yo. Estuve un año más o menos investigando sobre el TID. La parte que más me hizo darme cuenta fue que perdí 5 días. Todos esos días fui a ver a un amigo y me contó que estaba súper distinta, que me saqué fotos, le saqué fotos a él y a nosotros. Yo odio las fotos. Le trataba con apodos casi de pareja tipo ¡ay, el bebé! Y yo soy garabatera y no sé expresar mi cariño hablando, solo con acciones, dibujos o cartas. Usaba pronombres masculinos. Le dije que era Robin en ese momento. Cuando me contó, logré aceptar que éramos un sistema. Empecé a registrar cuántos éramos, qué nos gustaba, etc. Unos 5 meses después me cambié de psicóloga y la nueva psicóloga me diagnosticó TID como hace un mes. Como consejo, infórmense sobre ética, sobre lo que debe o no debe hacer su terapeuta. Si algo no les parece, háblenlo o cambien de psicólogo. Infórmense en si tienen blackouts, si la supuesta voz de tu conciencia es realmente suya, pérdidas de memoria y un tema principal es la disociación. Todo eso es lo principal. Me demoré como 1 año y 3 meses en darme cuenta y aceptarlo. Sistema La Orden de los Cirsos. A los 14 años supe que no estaba sola. Sabía que había al menos 2 chicas más y un niño, pero no se lo dije a nadie. Quería creer que por muy extraño que fuera todo, era solo mi imaginación. A los 17 decidí contárselo a una persona de confianza. Él me ayudó mucho y fue el primero en nombrar la posibilidad del TID, aunque en aquel entonces por alguna razón deseché la idea. El año en el que nos descubrimos como sistema fue en el 2020, cuando teníamos 18 años. Para ese entonces ya sabía que había más personas conviviendo conmigo. A veces me hablaban, a veces sabía lo que hacían. Un día encontré un video de Long Soul System, y aunque solo empecé a verlos por curiosidad, me di cuenta de que algunas de las personas en mi cabeza no les gustaba que investigara sobre el tema. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo pasaba. Empecé a ser consciente de mi amnesia, de lo diferente que era, pero cada que intentaba buscar información, alguien lo saboteaba. Intenté dejar notas para los demás, quería hablar con ellos, quería saber qué pasaba, pero durante días no obtuve respuesta,
hasta que la protectora principal decidió hablarme. Nuestro descubrimiento fue conflictivo, no nos tolerábamos y algunos no querían saber del TID. Fue duro, pero aprendimos a aceptar que estábamos allí atrapados y que aunque no nos gustara, no había de otra. Pronto el caos fue pasando y llegó una pequeña paz interna para nosotros. Si pudiéramos darle algún consejo a los nuevos sistemas que se están descubriendo, es que tengan paciencia. El proceso es a veces caótico y largo, pero siempre encontrarán la manera de poder trabajar en equipo. Sistema Entropy. Trigger Warning. Mención de posesión y suicidio. Durante gran parte del tiempo de nuestras vidas nos hemos acostumbrado a escribir en diarios a manera de registro, dado que teníamos cambios de ánimo variados constantemente, formas de ser diferentes al caminar, vestir, comer, pensar, actuar e incluso cambios en los tonos de voz, y teníamos mucha confusión por cosas que no recordábamos en absoluto haber hecho, aparte de la depresión, ansiedad, estrés, crisis de pánico, terrores nocturnos, pérdida de memoria, dismorfia corporal. Teníamos flashbacks o escuchábamos voces de manera intrusiva, a veces infantiles, otras de manera burlesca, pero las que más me aterraban como host eran las amenazas. Dichas amenazas fueron clave para descubrirnos, ya que eran insultos, escenas en las que me mostraban haciendo daño al cuerpo o me obligaban a hacer cosas que no quería, de manera que me desconectaba del cuerpo. Entraba en episodios de despersonalización y desrealización, todo como estar en un sueño o película en la cual no siempre era la protagonista. Tenía la sensación de posesión y lucha constantemente en mi propio cuerpo, hasta llegar al punto de solo ser espectadora de cómo partes ajenas a mi cuerpo trataban de poseerme y quitarme el control. Había cosas que me daba cuenta por los diarios. Siempre que los leía había diferentes tipos de letra y escritos o dibujos que no recordaba haber hecho o mensajes que me dejaban lo que llamaba otras partes de mí, mis yos femeninos, masculinos e infantiles, cada uno con características diversas. Nos descubrimos como sistema por completo tras un evento en el cual uno de nosotros se fugó y trató de ejecutar uno de los planes, el que tenía de acabar con nuestra vida. En ese entonces no sabíamos que él era nuestro persecutor. Él tampoco sabía que vivía dentro de nuestro cuerpo de manera conjunta, ya que se percibía a sí mismo de manera individual y ajena a otros. Él no comprendía que si moría él, moríamos todos. No teníamos una comunicación sana entre alters y no éramos coconscientes. Durante ese evento terminamos muy asustadas. Mi protectora principal, quien tomaba el frente sin que yo me diera cuenta, no sabía qué hacer, y yo como host, cuando regresé al cuerpo, estaba en medio de la noche, bajo la lluvia, sola, aterrada y sin saber qué hacía fuera de mi casa a kilómetros de distancia. Casi dormimos en la calle de no ser por una anciana bondadosa que nos dio donde dormir, y a quien nunca volvimos a ver porque no recordábamos ni su dirección ni su casa. Perdimos el contacto. Tras eso iniciamos otro proceso de terapia. Ya habíamos tenido varios con anterioridad, pero en su mayoría recibíamos malos tratos, negligencias por parte de profesionales de la salud mental y malos diagnósticos. Nunca me sentí segura, no confiaba en nadie. Mi relación con mis padres era pésima y sentía que no valía la pena seguir siendo una carga para mis padres. Sin embargo, fue cuando conocí a nuestra terapeuta actual, la cual nos dio el espacio seguro que tanto necesitábamos. Nos ayudó a descubrirnos como sistema, porque ella podía ver el panorama completo que nosotros no podíamos ver debido a los lapsos de amnesia disociativa. Nos supo contener y validar. Empezamos a trabajar nuestro trauma complejo, y ahora podemos ser conscientes de algunos fragmentos de traumas sin disociarnos o descompensarnos por completo. Actualmente podemos coexistir de una manera más sana y pacífica, poniendo acuerdos y límites, entre otros. Tenemos una buena comunicación entre alters y nuestro persecutor se convirtió en un gran protector para el sistema. Protege al cuerpo, a las más pequeñas y a todos los demás alters. En total somos 10 identidades o alters, y cada una o uno tiene nombres que cada uno ha elegido por su cuenta. ¿Qué consejo les daría a otros sistemas?
Quiero decirles que esto es algo complejo y difícil, a veces todo un reto para llevar una vida medianamente funcional, pero no están solos. Habemos muchos otros sistemas que hemos y seguimos sobrellevando esto. Incluso nosotros en ocasiones entramos en negación, negamos ser un sistema o negamos nuestra condición, porque en algunos momentos nos sentimos rechazados y ridiculizados. Diga lo que diga la gente, esto no es cool, tampoco es moda, no es invento que hacemos para llamar la atención, no es algo que pase porque seamos débiles, todo lo contrario, somos valientes y tenemos mucha fortaleza por estar aquí afrontando todo, contando nuestras historias, aun cuando nuestros pasados nos han marcado con dolor y crueldad, tenemos muchos retos que enfrentar, pero yo los animo a descubrirse cada día más y a darse la oportunidad de coexistir sanamente. Les aconsejo siempre llevar diarios como registros. Esto les servirá de mucho para conocerse y comunicarse dentro de sus sistemas. Saludos plurales. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les invitamos a participar en nuestras dinámicas de Instagram. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y los apreciamos mucho. Gracias por estar aquí. Nos vemos.